Hola amigos, bienvenidos a este estudio bíblico. Mi nombre es Rodolfo Espinosa y estoy aquí para presentarles una interesante lección. Es acerca de la existencia de Dios. La Biblia declara desde el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Los escritores inspirados de la Biblia asumen este hecho como una verdad conocida y admitida. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios. La Biblia admite este hecho y así lo asumen los escritores inspirados. Por ejemplo, las cosas que existen, el mundo que nos rodea, nosotros mismos como seres racionales, como seres morales, como seres responsables, demuestran la existencia de Dios. Existen tres probabilidades con respecto a la creación. Número uno, está la autocreación. Quiere decir que la creación se creó a sí mismo. Esto asume que una cosa puede actuar antes de existir. Obviamente esto no tiene sentido, está fuera de la razón. La segunda probabilidad, la creación por casualidad. Quiere decir que hay un efecto sin una causa. Bien sabemos que nada puede producir nada. Y la tercera probabilidad es la creación por un creador. El diseño implica un diseñador y este diseñador es Dios. Por lo tanto, negar a Dios o negar la existencia de Dios sería rechazar completamente los hechos pertenecientes a la naturaleza de las cosas. En esta lección vamos a presentar tres pruebas acerca de la existencia de Dios. Presentaremos la primera prueba, la prueba de la existencia de la tierra y del universo. La tierra y el universo proclaman elocuentemente la existencia de Dios. Por ejemplo, nuestro sistema solar está organizado y responde a un diseño. Todos los planetas se mantienen en sus órbitas sin chocar unos contra otros. Giran alrededor del Sol a una velocidad y distancia correctas. La relación de la Tierra con el Sol da lugar a la sucesión de día y noche y de las estaciones climáticas. Si nos alejáramos un minuto, nos congelaríamos. Y si nos acercáramos, nos quemaríamos. Estamos en un lugar adecuado y todo esto se mantiene en un perfecto orden. En el espacio, dicen los científicos, hay muchos sistemas solares semejantes al nuestro y es difícil estimar la dimensión del universo. Es inmenso las cosas que se pueden ver y observar en el universo y aún hay mucho por descubrir. Sin embargo, el universo está caracterizado por un orden, por un diseño unificado y bien organizado. Vamos a leer lo que dicen las Escrituras tocante a este pasaje. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no creer en Dios. El mundo lo revela, el mundo lo atestigua. ¿Cómo podemos ser racionales y creer que este universo provino de la nada? No tiene sentido. Es más razonable creer que fue creado. Consideremos el siguiente pasaje de las Escrituras, en el libro de Salmos 104, verso 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El salmista declara una gran verdad. La tierra está llena de los beneficios de Dios. Tenemos cosas que nos benefician como seres humanos y a todo ser viviente de este planeta. Tenemos la luz, tenemos el sol, tenemos el agua, tenemos el oxígeno y todo apropiadamente para la subsistencia de la vida humana y de todos los seres vivos que están en este planeta. La creencia en Dios omnipotente no solo no tiene sentido, sino que es la única
explicación lógica que satisface. Consideremos el siguiente pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El escritor de Hebreos nos revela a nosotros que toda edificación, toda construcción requiere la obra de un diseñador, de un constructor, de una mente inteligente. Este universo, este planeta es nuestra casa. Este mundo fue creado por Dios. Ahora vamos a considerar la segunda prueba. Y la segunda prueba es la existencia del hombre, el hombre mismo. El hombre es una maravilla de la creación, mucho mayor que cualquier otra cosa creada. El hombre tiene facultades intelectuales, puede pensar, puede crear, puede creer, puede amar, puede planear, puede diseñar, puede hacer muchas cosas. El ser humano es un ser inteligente. La Biblia declara que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 139, en los versículos 13 al 15, David, el salmista, reconoce su propia procedencia. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Vemos aquí a David declarando su procedencia. Uno podría pasarse toda la vida estudiando el cuerpo humano y no agotar el conocimiento. Una vez un científico declaró lo siguiente: solamente viendo mi dedo gordo puedo creer en la existencia de Dios. Vamos a leer también lo que un anatomista dijo al respecto. Él citó un pasaje en una clase a sus estudiantes. Jóvenes, en este organismo humano, ustedes tienen la refutación cabal de eso que se conoce como ateísmo. No hay ser dotado de razón que sea capaz de contemplar la maravillosa estructura y disposición de los órganos de este cuerpo, sin sentirse movido, a punto de confesar la existencia de algún poder superior y exterior a la humana inteligencia, que los haya creado. Está fuera de duda que toda creación es forzosamente la obra de un creador. Tiene que haber un poder o una causa primera, o como ustedes quieran llamar, a Dios, porque el solo mecanismo de la generación no explica, no pueden en modo alguno explicar cómo surge a la vida el cuerpo humano. David Grant, anatomista. Él presentó esta lección en una clase de anatomía, en una disección sobre un cuerpo humano. Realmente el cuerpo humano es una maravilla de creación. Nosotros tenemos que reconocer, mis amigos, que, por ejemplo, solamente el cerebro humano, dicen los científicos que es más compleja que la computadora más sofisticada que pueda haber. ¿Qué pensamos cuando nosotros vemos una cámara fotográfica? ¿Qué pensamos cuando vemos un auto o un avión o una computadora? ¿Acaso no viene a nuestra mente que fue diseñada, fue creada por un ser inteligente? ¿Y qué podríamos decir acerca del ojo y del oído y del cerebro, que son mucho más complejos que estas cosas que nosotros observamos y que el hombre ha creado como ser inteligente? Entonces, no cabe duda, detrás de toda esta creación del cuerpo humano hay un creador. Ahora veremos la tercera prueba acerca de la existencia de Dios. Y la tercera prueba tiene que ver con la existencia de la moral.
Si no hay un Dios creador que establece las reglas, entonces nos encontramos a la deriva. Recuerde un caso, cuando los hijos de Israel en el Antiguo Testamento se olvidaron de Dios y de su Creador. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin leyes divinas, estimados amigos, sin leyes divinas no hay orden, no hay armonía. Y lo que domina es el caos y el desorden. Si todo se creó por sí mismo, entonces no existe base alguna, ninguna base objetiva para tener moralidad. Sin Dios todo es permisible y el crimen es inevitable. Sin embargo, sería absurdo creer que todo se hizo de la nada o que todo se hizo por sí mismo. Hay muchos científicos que no aceptan la evolución. Ellos están reconociendo que la evolución es imposible. No todos los científicos son evolucionistas, ni todos los científicos no creen en Dios. Hay muchas personas que han reconocido la existencia de una mente superior, como Einstein, Isaac Newton, otros científicos. Pero ¿qué sucede, mis amigos, a medida que una nación o los individuos se alejan de Dios? Entonces empiezan a vivir como si Dios no existiera. Abunda el pecado, el homicidio, la corrupción política, la mentira, el fraude, la calumnia, el abuso de drogas, las borracheras, el adulterio y toda clase de males. La Biblia declara lo siguiente en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Este pasaje revela la miseria, revela el desorden, el caos en el que el ser humano puede llegar a caer cuando se aleja de Dios, de sus leyes. Por ejemplo, los gobiernos tienen que contratar más policías, tienen que construir más cárceles. Todo esto va a empeorar la situación económica, se crearán más impuestos y la economía se incrementará, los impuestos se incrementarán y la crisis económica irá en aumento. Todo esto, mis amigos, influenciado por el pensamiento evolucionista de que no hay Dios. Este pensamiento está llevando a mucha gente al ateísmo y al humanismo también. El humanismo es solo donde el hombre determina su propio curso, donde el hombre es el fin supremo en este sentido, sin Dios. Pero la Biblia determina que el hombre no puede regir sus propios caminos, ni puede ordenar sus propios pasos. Permítame leerle dos pasajes que hablan de que el hombre sin Dios no tiene dirección. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 23, dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre sin Dios está a la deriva.
El hombre sin Dios está sin dirección. El hombre sin la ley de Dios, sin una guía moral, está perdido. Sus frutos serán infructuosos. Sus obras serán malignas. Y nada bueno podrá acontecerle ni a él ni a los que le rodean. Para estar seguros de que Dios no existe, como reclaman los evolucionistas y los ateístas, una persona tendría que conocerlo todo y tendría que estar en todas partes, lo cual es imposible para el hombre. Por lo tanto, el hombre no puede conocerlo todo y por lo tanto, las cosas que no conocen, esas pueden probar la existencia de Dios. Los que niegan la existencia de Dios están en la vanguardia para legitimar cosas como la eutanasia, el aborto, el consumo de drogas, la prostitución, la pornografía, la homosexualidad. Todas estas cosas, mis amigos, solamente traen dolor, tristeza y miseria y odio y muerte. El ateísmo, aunque muchos todavía no lo ven así, es la filosofía de la muerte. El ateísmo, el negar a Dios, en no reconocer sus leyes, en no reconocer una guía moral, lleva al hombre a la destrucción total. En cambio, Dios, a través de su guía, ha determinado un gran beneficio para el hombre. Leamos en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este Dios y Creador Supremo, que dio sus leyes, que dio la guía moral de todas las cosas, enseña el amor, la práctica de este amor hacia sus semejantes, unos a otros,